Cordial saludo, estimados estudiantes. Este es el curso de Introducción al Hebreo Bíblico con el profesor Cristian Cárdenas, curso ofrecido por el Seminario Reformado Latinoamericano. En esta oportunidad estaremos viendo la lección 4, que es la introducción al sistema nominal. Lo primero que debemos saber es que el sistema nominal corresponde a todo lo que esté relacionado con el sustantivo, las cuales están subordinadas a él, ya sea el artículo, preposiciones, conjunciones, pronombres, etc. Los sustantivos hebreos generalmente están compuestos por 3 consonantes y en la mayoría de los casos se derivan de verbo. Un ejemplo de esto es el verbo davar con camas y pata, pero cuando es sustantivo es con camas y camas, davar. Tienen las mismas 3 radicales y lo que cambia es la puntuación o las vocales. ¿Qué se le analiza a un sustantivo o adjetivo? Se le analiza el género, y en este caso solo hay 2, masculino y femenino, no hay neutro. También se le analiza el número. Y hay una particularidad porque en el hebreo hay singular, plural y dual. Dual es cuando se habla de 2 cosas. También se le analiza el estado. El estado tiene que ver con la relación con lo que sigue. Y hay 2 tipos de estado en el que se puede encontrar un sustantivo o adjetivo. Está el estado constructo, que realmente significa que está unido a la palabra siguiente, y el estado absoluto, que significa que esa palabra no está unida a la palabra siguiente. El estado de los sustantivos y adjetivos van a estar muy relacionados con los acentos disyuntivos y conjuntivos que vimos en la lección anterior, ya que las palabras en estado absoluto tendrán acento disyuntivo, es decir, que separan las palabras. Y las palabras en estado constructo, por los cuales están relacionadas con la palabra que sigue, tendrán acento conjuntivo, que también une la lectura. Para hablar de los sustantivos o del sistema nominal es necesario conocer el concepto de morfemas. El concepto de morfemas es necesario para entender el funcionamiento en el sistema nominal del hebreo bíblico. Un morfema es una unidad mínima de significado. Una de las competencias de esta sección es poder determinar rápidamente los morfemas que componen un sustantivo o adjetivo. Y cuando hablamos de morfemas nos referimos a 2 tipos de morfemas. Los morfemas libres, que aparecen solos, es decir, no están unidos a ninguna otra palabra, y los morfemas ligados, que en esencia no pueden estar solos, se unen siempre a otra palabra. Miremos cuáles son estos morfemas. En los morfemas libres tenemos pronombres, ya sean personales, demostrativos, relativo, interrogativo, indeterminado, algunas preposiciones libres y algunas partículas. En los morfemas ligados tenemos los sufijos, entre los cuales se encuentran los que indican el género, número y estado de un sustantivo o adjetivo, y los sufijos pronominales, que son pronombres personales abreviados. También encontramos prefijos, que son conjunción, artículo, partícula interrogativa y preposiciones. Vamos a mirar los morfemas libres. Entre los morfemas libres vamos a encontrar todos los pronombres y las preposiciones libres y partículas. En esta página se observan todos los pronombres personales para todas las personas, géneros y número. Tercera masculino singular es who, que significa él. Tercera masculino plural. Tercera femenino singular. Tercera femenino plural. Segunda masculino singular. Segunda masculino plural. Segunda femenino singular y segunda femenino plural. Hay algo característico, y es que en el hebreo la primera persona se le llama común, porque no hay primera persona femenino o masculino, sino que hay primera persona común. Entonces, el yo en hebreo puede significar femenino o masculino. Y estas son las 4 formas en las que se encuentra el pronombre personal yo.
y en plural nosotros. Un ejemplo lo podemos encontrar en Génesis cuando dice, ¿acaso guarda de mi hermano yo? Y este Anoki es la palabra yo, es el pronombre personal yo. En este ejemplo estamos viendo un interlineal. Los pronombres personales van a aparecer solos. Algo que hay que tener en cuenta también es que las oraciones que emplean pronombres personales independientes como sujeto a menudo serán oraciones sin verbo. Un ejemplo de esto es any, que lo podemos ver aquí. Any significa yo y Adonai como se leen las 4 consonantes del tetragramatón, que se traduce comúnmente como Jehová o Jehová o Yahvé. Yo soy el Señor. Es la forma en la que se traduce. La siguiente es ate. Ate. Es tú. Y aquí está ate. Tú, Haish, tú eres el hombre. También se encuentran los pronombres demostrativos que aparecerán solos y también los pronombres relativos, como es el pronombre asher, quien o el cual, que se puede encontrar en el Salmo 1. El pronombre interrogativo, que es mi o ma, quién, quiénes, qué o qué cosas. Y el pronombre indeterminado, que sería mi. Es muy parecido al pronombre interrogativo. El lector debe consultar más ayuda para determinar cuando el mi es un pronombre interrogativo o un pronombre indeterminado. Por último, tenemos también preposiciones libres y partículas. Y miremos un ejemplo de las partículas. En Génesis 1:1 encontramos 2 partículas que se les llaman partículas del acusativo, lo que indican el objeto directo de la acción. En este caso están indicando la acción del verbo crear y la respuesta sería ¿qué creó? En el principio creó Dios et. Es una partícula que no tiene traducción, pero indica el objeto directo. En el principio creó Dios et los cielos, veet, que es la conjunción y la tierra. Ahora veremos los morfemas ligados. Los morfemas ligados se pueden dividir en 2 por su ubicación. Están los sufijos y los prefijos. Cuando aparece una palabra, pueden tener morfemas ligados como prefijo o como sufijo. Un ejemplo es la palabra Bereshit. La palabra realmente es Reshit, pero tiene una preposición que es be. Be está en forma de prefijo, es decir, antes del inicio de la palabra, en principio. Otro ejemplo es una palabra que puede tener tanto prefijo como sufijo, y esa es la palabra lemineham. Realmente la palabra es min, que es familia. En esta palabra podemos encontrar 2 morfemas ligados, uno como prefijo y el otro como sufijo. El prefijo es le, que es una preposición. Luego viene la palabra min. Y por último viene un sufijo pronominal. La traducción de esta palabra sería a su familia. El sufijo pronominal es una abreviatura del pronombre personal suyo o su. Y por último tenemos morfemas ligados en formas de sufijo. Tenemos la palabra Eloja y se le añade el sufijo de persona, género y número, que sería la Hirit Yod Mem, y se lee Elohim. Esto está en forma de sufijo. Miremos algunos morfemas ligados. Tenemos entonces los sufijos que nos indican género, número y estado, y son esta terminación que se le añade a la palabra. Un ejemplo es Elohim y la Hirit Yod Mem. Hirit Yod Mem es lo que nos indica que esa palabra está en masculino plural absoluto. La Sereyot nos indica masculino plural constructo. Y la pata Hirit Yod Mem es el masculino dual absoluto. Recuerden la traducción
de las palabras que están en estado constructo. En estado absoluto se lee la palabra sola, pero usualmente cuando una palabra está en estado constructo indica el genitivo pertenencia o posesión y se debe entonces leer como, en este caso, palabras de o palabra de. Siempre se debe añadir la palabra de en los sustantivos que están en estado constructo. Estos son los masculinos y ahora veremos la terminación femenina del femenino singular absoluto, singular constructo, femenino plural absoluto, plural constructo, dual absoluto y dual constructo. Estas son las terminaciones que se le añaden a la palabra para poder darle información de género, número y estado. No es necesario memorizarlas, ya que vamos a mirar algunas ayudas digitales que nos van a dar esta información, pero sí es importante saber cómo funciona el idioma hebreo. Un tema bastante importante son los sufijos pronominales. Son formas abreviadas de los pronombres personales que se usan para expresar el pronombre posesivo. Cuando se unen a sustantivos o adjetivos tienen un uso genitivo, comúnmente de pertenencia. Y cuando hay un sufijo pronominal se le debe analizar igualmente persona, género y número. Persona, género y número. Aparte del análisis de la persona, género y número del sufijo pronominal, se debe analizar el sustantivo, el género, número y estado. Miremos un ejemplo. La palabra davar, en este caso aquí, tiene un sufijo pronominal que es la jiriyot y no se deben confundir con el sufijo de género, número y estado, ya que esto comúnmente lo dan páginas digitales y nos pueden proveer todo el análisis y nos ayudan a determinar qué palabra tiene sufijos de género, número y estado y sufijo pronominal. En este caso solamente hay un sufijo pronominal que es la yod, sería mi palabra, y el ojeyik, que en este caso significa tu Dios, tiene un sufijo pronominal. La tabla de sufijos pronominales es la siguiente. No es necesario memorizarlas, pero como les digo, sí es necesario entender cómo se puede traducir un sufijo pronominal. Cuando un programa les dice hay un sufijo pronominal en tercera masculino singular, ustedes deben traducir ese sufijo como de él o su. Y así sucesivamente, tercera femenino de ella, segunda masculino singular de ti, segunda femenino singular de ti. Y en este caso es muy importante porque los sufijos pronominales nos ayudan a determinar en la segunda persona si es femenino o masculino. Pero en la primera persona no, ya que en la primera persona tenemos común. Es decir, no nos indica si es masculino o femenino. Pero sí hay otros elementos en el texto que nos pueden ayudar. Miremos un ejemplo de la tercera masculina singular, que es la vav. Vamos a ver entonces varios ejemplos. El primero que vamos a ver es por medio de una página web que se llama Logos K Logos. Logos K Logos nos va a indicar el análisis de esta palabra, que realmente es una, solo que Logos K Logos separa los sufijos de la palabra. Y aquí nos dice que es sustantivo masculino singular absoluto y hay un sufijo pronominal de tercera persona del singular. Este es el sufijo pronominal tercera masculino singular. Otro ejemplo o otra herramienta es el interlineal. Nos va a indicar el interlineal una traducción de acuerdo a todos los elementos de la palabra. De su fruto, ya que el sustantivo está en singular absoluto, pero el sufijo pronominal está en tercera persona singular, de su fruto. Y otra herramienta es Bible Arc. Bible Arc nos va a decir todo lo que contiene la palabra. Y nos dice también la forma léxica, que es como vamos a buscar la palabra en el diccionario. La palabra que hay que buscar en el diccionario es peri. Peri. Pero esta palabra está compuesta por la mem
Y aquí nos dice que hay un prefijo que es una mem y también por un sufijo pronominal en tercera masculino singular. La traducción de esta palabra sería de su fruto. La palabra peri significa fruto. La palabra mi o el prefijo mi significa de, es una preposición, y el sufijo pronominal tercera masculino singular se traduce como su, de su fruto. Otros morfemas ligados pueden ser también las preposiciones o partículas o artículos. Veamos el primero, la preposición be en Génesis 1 es un prefijo, es un morfema ligado en forma de prefijo. Tenemos también en Génesis 1 otro ejemplo que es los cielos, que se debe leer en forma de prefijo. Por eso se lee los cielos. La palabra es shamayim y se le une el prefijo del artículo para decir los cielos. Recuerden que el artículo en hebreo puede ser masculino, femenino, singular, plural. Es un solo artículo. También tenemos aquí otra vab que se une a un morfema libre que es et, que es la partícula del acusativo, y se le une este morfema ligado que es la vab, que se traduce como y. En principio creó Dios los cielos y viene la et, que es la partícula del acusativo, tierra, que también tiene un prefijo ligado que es el artículo. Bien, para finalizar podemos mencionar algunas cosas generales. Algunos sustantivos solo existen en forma plural aunque se pueden traducir en singular, como por ejemplo cielo. Su terminación es plural, pero se puede traducir. El dual se usa principalmente para partes del cuerpo que van de dos, ojos, pies, manos, etc. En algunos casos se usa para designar pares o parejas. Y también una forma de buscar los sustantivos en un diccionario es eliminando los morfemas ligados, aunque esta información nos las puede dar un recurso en línea. Miremos un ejercicio de cómo funciona entonces el sistema nominal con diferentes recursos. El recurso que vamos a utilizar ahora es el interlineal. El interlineal simplemente nos da una traducción provisional teniendo en cuenta todos los elementos de la palabra. Esta palabra no tiene artículo, por lo cual la traduce como en principio. Ve, que es una preposición, es un prefijo que está unido a la palabra reshit, que es principio. Tenemos el verbo, tenemos Elohim, la Hirit Yod Men, recuerden que es lo que indica el género, número y estado. Tenemos et y pone dos asteriscos para dar a entender que no tiene traducción, pero entendemos que es la partícula del acusativo o el objeto directo. Los cielos, artículo más palabra shamayim. Tenemos entonces acá una conjunción y otra vez la partícula del acusativo y tenemos la palabra eretz con el artículo ha, que significa la tierra. En logos calogos nos da un poco más de información, solo que divide las palabras, ya que la palabra realmente es bereshit, pero en logos calogos lo que hace es separar los prefijos o sufijos de la palabra, aunque también nos da toda la información. Aquí nos dice que es una preposición, aquí nos dice que es un sustantivo femenino singular absoluto. Luego acá nos dice el análisis de Elohim. También nos da información de cada una de las palabras y su análisis. Aquí hay un artículo, aquí hay un sustantivo masculino plural absoluto y acá hay un sustantivo singular absoluto, tierra. En algunos casos no da toda la información, pero me parece bastante útil. Además de que al inicio o en la parte de arriba de cada palabra nos indica la referencia Strong. Para los que tienen el diccionario Strong pueden buscar directamente la palabra que se está usando. Otro recurso es BibleArc. Recuerden que para BibleArc deben crear una cuenta para que puedan configurar su perfil y escoger si quieren ver los acentos o divisiones o algunos elementos que ofrece BibleArc. En BibleArc, cuando le damos clic a la palabra, nos despliega una imagen que nos da forma léxica,
una traducción al inglés, entonces deben consultar un diccionario y algún prefijo o sufijo con el que esté conformado la palabra. En este caso nos dice que es una bet, que es una preposición y se traduce como en. En otra palabra nos dice que es et, es una partícula. La marca del acusativo también nos indica entonces la palabra ha-shamayim. Nos dice que la forma léxica es shamayim, que es la que vamos a buscar en el diccionario. Y nos dice que hay un prefijo que es un artículo definido. Acá nos dice con la palabra haaretz que la forma léxica es eretz y que hay un prefijo que es un artículo definido. Estas tres herramientas son bastante útiles para determinar estos prefijos y sufijos y la forma léxica de las palabras para luego buscarlas en un diccionario. Para esta sección vamos a tener una actividad de analizar las palabras o los sustantivos que aparecen en el Salmo 1, el primer versículo. Esperemos que con este ejercicio puedan aprender a reconocer las palabras para buscarlas en un diccionario. Las palabras ya sea de prefijos o sufijos. Bendiciones.